Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 1 al versículo número 3. Y el libro que voy a tratar, que estamos estudiando entonces, es Apocalipsis, y el tema que quiero tratar hoy, iniciándolo, lo he llamado la salutación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Así que vamos a Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo encontraron? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está como cerca. Quiero compartir hoy este importante tema de Apocalipsis titulado la revelación de Jesucristo. Todo lo que usted tiene en el material va a estar aquí proyectado, así que puede estar mucha atención y puede escribir al respaldo o a un lado de la hojita y margen para que usted escriba algunas cosas que yo digo para explicación de lo que está allí, del bosquejo, y que usted pueda enriquecer la enseñanza que ha recibido en esta mañana. Permítame introducirle el tema en esta mañana. ¿Necesito a alguien, amor? No sé si mi hijo. Vamos a iniciar con la introducción hablando del Apocalipsis. Y es que el libro del Apocalipsis, como tal, cierra el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué cierra el libro del Apocalipsis? El canon de las Escrituras. En otras palabras, ya no hay más revelaciones. Ya no hay más revelaciones o otros libros por escribir. Algunos se han atrevido a decir que hay otro. Por ejemplo, los mormones tienen un libro que se llama el libro de Mormón, el otro evangelio de Jesucristo. Quiero decir esto porque el libro de Apocalipsis cierra el canon de las Sagradas Escrituras. Y cuando el apóstol Juan con su pluma escribió el Apocalipsis, culminó la revelación escrita dada por Dios a los hombres. Así que no hay otras Biblias, no hay otra revelación, no hay otra. Ya la revelación de la palabra está aquí. Que pueden haber cosas que Dios le muestre, una visión, una revelación, puede decir que sí, pero todo esto debe estar basado en esta revelación y guiado por la palabra. Así cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, se cerró el canon de las Escrituras, se culminó la revelación escrita por Dios dada a los hombres. Y este libro del Apocalipsis contiene un mensaje. Y es que el mensaje del Apocalipsis confirma la certeza del cumplimiento de todas las promesas. ¿Qué hace el Apocalipsis? Confirma la certeza del cumplimiento de todas las promesas. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay promesas. Y el Apocalipsis es el cumplimiento certero de que lo que Dios dijo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se va a cumplir cada una de estas palabras. Por eso este libro, el libro del Apocalipsis, es presentado como la revelación de Jesucristo. Por eso dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Quiere decir que el Apocalipsis tiene como meta revelarnos a Jesucristo. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Tiene el propósito Apocalipsis. Por eso dice el versículo 1, la primera parte, la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es en este libro revelado en el resplandor de su gloria y es presentado como el ejecutor de los pactos y de las promesas de Dios. Por eso vamos a descubrir en este libro la revelación de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué nos ha prometido? ¿Qué va a cumplir? ¿Qué nos depara nuestra vida como cristianos? Y en el libro del Apocalipsis, Cristo es presentado como el soberano, es presentado como el Jehová del Antiguo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jehová es una palabra hebrea. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso usted en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, porque Jehová es una palabra hebrea, no griega. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y el Apocalipsis revela a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Así que vamos a mirar esta revelación. Vamos a empezar en esta mañana la profundidad del tema.
Vamos a hablar de la revelación de Jesucristo. Dijimos que el propósito de Apocalipsis, ¿cuál es? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El capítulo empieza diciendo, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. Y luego dice que Dios le dio. ¿Le dio a quién? ¿Que Dios le dio a quién? A Jesucristo. Dios le dio la revelación a Jesucristo, pero luego dice que Dios le dio a Jesucristo la revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esa revelación que Dios le dio a Cristo, la declaró enviándola por medio de un ángel y la reveló por medio a su siervo, ¿quién? Juan. Y Juan la escribió para que la iglesia hoy, usted y yo, conozcamos la revelación de Jesucristo. Y es la frase, la revelación de Jesucristo, con la que abre el libro del Apocalipsis. El sustantivo revelación, la palabra Apocalipsis, significa revelación. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. Eso quiere decir Apocalipsis, revelación. Y el sustantivo revelación, que significa Apocalipsis, significa desvelar. Eso quiere decir Apocalipsis o revelación. Significa desvelar, significa correr las cortinas, significa poner a la vista algo, significa quitar la cubierta de algo. Por ejemplo, Apocalipsis es quitar la cubierta. No sé cómo le explico yo algo. Si hay una cortina que está tapando algo, es quitar la cortina. Puede que detrás de ese telón, ¿qué tal que hubiera algo? Revelación o Apocalipsis es quitar la cortina, es subir el velo para que usted pueda revelarse de lo que hay detrás de ese telón. Y eso quiere decir revelación o Apocalipsis. Quiere decir desvelar, quitar el velo, descorrer las cortinas, poner algo a la vista para que la gente lo conozca y quitar la cubierta. Hoy en esta mañana vamos a iniciar el libro de revelación y espero que con esta revelación Dios nos desvele, nos quite el velo que teníamos del desconocimiento de este libro. Que en esta mañana Dios nos coloque a la vista lo que está aquí escondido en este libro y lo podamos conocer y sea clara la revelación de Jesucristo. Por eso dice el versículo revelación, que significa desvelar, descorrer las cortinas, poner a la vista algo y quitar la cubierta. Y esta palabra de revelación en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 22 versículo 31, se usaba como abrir los ojos de Balaam. Voy a leerlo rápidamente ese versículo. Números capítulo 22, cuarto libro de la Biblia. Números capítulo número 22, versículo 31, dice lo siguiente. Entonces Jehová, ¿qué hizo? ¿Sí están conmigo? Números 22, 31 dice, entonces Jehová, ¿qué hizo? Abrió los ojos de Balaam, o sea, le reveló, le quitó el velo, le quitó la ceguera, abrió los ojos. Él tenía los ojos un velo, algo, una ceguera espiritual que no le dejaba ver. Y la Biblia dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y cuando le abrió los ojos, ¿qué vio Balaam? Vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. La palabra revelación o Apocalipsis se usa como abrir los ojos de Balaam. Cuando Dios puede abrir nuestros ojos para lo espiritual, podemos descubrir o entender lo que en otro tiempo no habíamos entendido. Se usaba como abrir los ojos de Balaam. Y en este texto de Apocalipsis capítulo número 1 se trata de la revelación de Jesucristo y de los misterios divinos que hoy nos van a ser confirmados a nuestros ojos y a nuestros oídos. Este libro maravilloso, el libro del Apocalipsis, es un libro que yo lo comparo como uno de los más grandes de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son preciosos, todos son palabras de Dios, pero este libro es un libro grande en cuanto a su contenido. Y le voy a explicar qué contenido, qué contiene este libro de revelación o de Apocalipsis que Dios nos va a dar. Este libro es un libro grande en cuanto a su contenido. Y este libro de Apocalipsis o de revelación revela mayormente los detalles concernientes a la venida, a la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Así que el propósito de Apocalipsis es revelarnos
que entendamos lo concerniente a la venida de Cristo. ¿Qué va a acontecer antes de que Él venga? ¿Qué va a pasar en el mundo? Que podamos entender lo que se nos revele lo que está ocurriendo. Pero no solamente nos revela lo concerniente a la segunda venida de Cristo, sino que también revela otros eventos, acontecimientos que la Biblia dice que van a suceder pronto. Pronto. Y vamos a mirar algunas cosas que nos revela Apocalipsis. Primero, Apocalipsis, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Apocalipsis. Desvelar, quitar la cubierta, quitar las cortinas, mostrar, poner algo a la vista. Quiere decir que el Apocalipsis, que tiene que ver el propósito de revelar la segunda venida de Cristo, lo concerniente y de acontecimientos que van a suceder pronto. Lo que revela el Apocalipsis primero es que el Apocalipsis revela lo relacionado con la historia de la iglesia aquí en la tierra y el juicio sobre ella. Escuche esto que va a ser importante. El Apocalipsis, mi hermano y mi hermana, revela lo relacionado con la historia en la iglesia, de la iglesia aquí en la tierra. Cuando Cristo murió y resucitó, Él formó una iglesia que se está preparando para el día de su venida. Y Apocalipsis nos revela lo que tiene que ver con la historia de la iglesia aquí en la tierra. Y luego en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que habla de las 7 iglesias, vamos a conocer la historia de la iglesia. La iglesia ha pasado por 7 periodos, desde que Cristo la fundó hasta el día de hoy. Estamos en la iglesia de la Odisea, en la última iglesia del Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis nos revela lo relacionado con la historia de la iglesia aquí en la tierra. ¿Qué ha pasado con la historia de la iglesia? Ese es el propósito de Apocalipsis. Pero también el Apocalipsis nos revela el juicio que va a venir sobre la iglesia. ¿Qué va a enfrentar la iglesia? Los salvos y los no salvos, ¿qué van a enfrentar? Eso lo revela el Apocalipsis. Segundo, el Apocalipsis también revela la condición de la iglesia cuando esté en el cielo. Algún día, hermano y hermana, usted y yo, como iglesia del Señor, partiremos de aquí y estaremos en el cielo, en la presencia del Señor. Y Apocalipsis nos revela la condición de la iglesia cuando estemos allá. Vamos a mirar cuando lleguemos allá, se va a sorprender. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué le espera a la iglesia en el cielo? Eso lo revela el Apocalipsis. Tercero, el Apocalipsis revela los acontecimientos que van a suceder después de la venida de Cristo. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga por la iglesia? Después del rapto, ¿qué va a suceder? Pues la Apocalipsis revela los acontecimientos que han de preceder a la venida de Cristo. Y también los revela sobre los hechos que tendrán lugar durante el tiempo del señorío del anticristo en la tierra. Cuando Cristo venga y se lleve la iglesia, luego vendrán 7 años de un reinado del anticristo, que va a pasar algo tremendo aquí en la tierra, lo que la Biblia le llama la gran tribulación. Eso lo revela el Apocalipsis y más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Lo cuarto que nos revela el Apocalipsis, aparte de revelar la historia de la iglesia, el juicio que vendrá sobre ella, el estado de la iglesia en el cielo, lo que va a ocurrir antes y después del rapto de la iglesia y en el reinado del anticristo. Lo cuarto es que el Apocalipsis nos revela la particular revelación de Cristo al mundo en su segunda venida. Cuando Él venga al mundo y establezca su reino milenial, la Biblia nos revela ese acontecimiento de la revelación de Cristo manifestado al mundo en su segunda venida. ¿Qué va a pasar durante la guerra del Armagedón? Porque la Biblia habla. Bruce Willis sacó una película que se llama Armagedón. Pero tiene que ver como con el fin, y Él es el salvador de ese fin y se presenta como el Mesías. Pues bueno, esa Biblia o esa película de Armagedón, se tuvieron ideas de la Biblia, y aunque le hicieron toda dramática y una forma, pero tiene como un fin distorsionado, sí. Pero el Armagedón es una batalla final que está en la Biblia, que se habla de la destrucción de los hombres impíos que han estado lejos de Dios. Y Apocalipsis tiene que ver también con la revelación de la venida de Cristo durante la guerra del Armagedón, en el tiempo cuando venga la destrucción de los reinos del mundo y cuando Dios haga la instauración del reino milenial de Cristo en la tierra. Va a haber un año de 1000 años, va a haber un tiempo de 1000 años donde Dios instaurará un reinado de glorioso de paz que tendremos en la tierra. Y quinto, el Apocalipsis es la revelación del juicio final. Recuerde que hay un juicio final, hay una eternidad en el infierno,
una eternidad apartados por siempre de Dios, y hay una eternidad sin fin en la presencia de Dios, donde los que le han conocido y han vivido para Él, algún día estaremos para siempre en la presencia del Rey y le adoraremos por la eternidad. Apocalipsis es la revelación del juicio final. Revela cómo va a ser la destrucción de la muerte, que la muerte fue el producto del pecado, y algún día la Biblia dice que la muerte va a ser destruida, va a ser lanzado el lago de fuego que arde con azufre. Pero también Apocalipsis nos revela la nueva tierra y el nuevo cielo que algún día Dios traerá con Él. Es la revelación de todo esto. Todo esto, las 5 cosas que hemos visto, lo que Dios va a revelar, todo esto, Dios el Padre se lo reveló ¿a quién? A Cristo. Dios el Padre le reveló a Jesucristo lo que iba a acontecer. Y luego el Hijo, mediante el ángel, se lo reveló a Juan. Amén. Escuche, quiero que entienda esto. Dios el Padre le revela a Jesucristo lo que va a suceder. El Hijo, Cristo el Hijo, mediante un ángel, se lo revela ¿a quién? A Juan. Y Juan lo escribió para la iglesia. Lamentablemente hoy la iglesia ignora este libro, no lo leen. Muchos dicen, es que me da miedo leer Apocalipsis porque habla de muchas cosas horribles, que meteoritos van a caer. Es que me da miedo. Mucha gente no lee Apocalipsis porque le da miedo. Y el diablo ha logrado psicológicamente robarnos el privilegio de leer y estudiar este hermoso libro, que es uno de los mejores libros que hayan en el canon de las Escrituras. Así que Dios el Padre le reveló al Hijo la revelación. El Hijo mediante el ángel se lo revela a Juan, y Juan lo escribió para la iglesia. Amén. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué le dijo a Juan? Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 19, mira lo que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dios le reveló a Cristo la revelación. Cristo le entrega la revelación a un ángel, y un ángel es el encargado de entregarle a Juan la revelación, y Juan lo escribió. ¿Para quién la escribió? Para la iglesia. Usted y yo tenemos el privilegio, hermano, hoy, a partir de hoy, de estudiar un libro que se escribió para nosotros, que por ignorancia, por miedos, por cantidad de cosas y prejuicios nos hemos privado de un tremendo privilegio de poder leer algo que se escribió para la iglesia. Diga conmigo: Apocalipsis se escribió para mí. Vamos, dígale: Apocalipsis se escribió para mí. ¿Para quién se escribió Apocalipsis? Para la iglesia. A lo que la iglesia ha ignorado. Y el orden que aparece es allí: Dios se le entrega al Hijo la revelación, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, y Juan lo entregó, lo escribió para la iglesia. Vamos a hablar del autor intelectual de este libro. Pues hay un autor intelectual quien escribió el libro, y el versículo lo dice, que el autor intelectual es Dios el Padre. Y el Padre le dio la revelación ¿a quién? A Cristo. Podríamos decir entonces que el autor intelectual de este precioso libro es Dios el Padre. Y dice el versículo que Dios le dio. ¿Le dio a quién? ¿Le dio a quién? A Cristo. Y yo hago una pregunta, cuando estaba preparando el tema me hice una pregunta. Bueno, ¿por qué Dios le tuvo que dar la revelación a Cristo? ¿Acaso Jesucristo necesitaba alguna revelación? ¿Acaso Él no es Dios todopoderoso? ¿No es el Dios omnisciente, el que todo lo sabe? ¿Por qué Dios le dio? ¿Acaso Él no sabía? Y quiero preguntarle lo siguiente: ¿acaso no conocía Cristo todas las cosas? ¿Por qué el Padre tuvo que dar una revelación si Él, siendo Dios, no la conocía? Pero en Marcos capítulo 13, versículo 32, me habla de cierta limitación temporal que Cristo se autoimpuso al tomar la naturaleza humana. Cuando Cristo se hizo hombre por amor a nosotros, con su propio cuerpo humano adquirió ciertas limitaciones temporales. Habrían cosas que en su cuerpo y en su cuerpo humano Él no sabía todas las cosas. Marcos capítulo 13, versículo número 32, dice la Biblia: pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino el Padre. Cristo, estando en su cuerpo, dijo que ni siquiera Él, como Hijo, sabía lo que iba a pasar en el futuro. ¿Por qué no lo sabía? Sabiendo que Él es el Dios y conoce todas las cosas. Pero cuando Él recibió el cuerpo humano, con ese cuerpo recibió ciertas limitaciones temporales. Pero cuando Cristo murió y resucitó y fue llevado otra vez a la gloria, la limitación temporal le fue quitada. Ahora, cuando Él resucitó, el Padre le entregó la revelación que en su cuerpo humano Él no podía entender. ¿Me está entendiendo? ¿Me hago entender? Cuando Él recibió el cuerpo humano, recibió ciertas limitaciones como un ser humano. Él era 100% humano. Pero cuando Él murió y resucitó, le fue quitada la limitación. El Padre, cuando Él resucitó y llegó a su gloria, el Padre le entregó la revelación. Hijo, ahora que tienes otra vez el conocimiento y todo lo puedes, ahora esta es la revelación que estaba escondida cuando estabas en ese cuerpo humano. Por eso Dios le entregó en su gloria. Cuando Cristo recibió el cuerpo y la imagen humana, recibió también ciertas limitaciones humanas temporales. Pero cuando el Señor acabó la obra redentora con su muerte, y cuando Él resucitó, y cuando Él ascendió al Padre, a su gloria anterior, entonces el Padre quitó de Cristo su Hijo la limitación temporal y le reveló todos los misterios divinos. Y cuando Cristo resucitó, nuevamente se volvió omnisciente y todopoderoso como el Padre. Amén. Y ahora la revelación es respecto a Él. ¿Quién es el autor intelectual del libro del Apocalipsis? Dios el Padre. Y le entregó a Cristo la revelación después de que Él sube en su gloria. Vamos a mirar el propósito del Apocalipsis y vamos a entrar en materia muy fuertemente. El versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiere decir que el propósito del Apocalipsis es manifestar, mostrar o exhibir las cosas que van a suceder. ¿Cuándo? Si usted quiere entender el propósito está en el versículo 1. ¿Por qué se escribió Apocalipsis? Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para. Ahí está el propósito. El Apocalipsis se escribió para o con el propósito de manifestarle a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Diga: yo soy su siervo. Vamos, dígalo: yo soy su siervo. Quiere decir que el propósito del Apocalipsis al escribirse era para manifestarle a sus siervos y que sus siervos entiendan las cosas que van a suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ese es el propósito. El propósito de Apocalipsis es mostrarnos, es manifestarnos, es exhibir o mostrarnos las cosas que van a suceder pronto. Pronto. Voy a leer algunas citas que están allí en el material. Por ejemplo, Juan capítulo número 14, versículo número 8 y versículo número 9. Juan 14, 8 y 9 dice la escritura lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos. El propósito del Apocalipsis es mostrar las cosas del Padre, lo que va a suceder. Felipe le hizo una pregunta a Cristo y le dijo: Cristo, por favor, hijo, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ellos no podían ver la revelación que Cristo había traído del Padre. Estaban velados. Ellos tuvieron que decir: Cristo, muéstranos al Padre. Que Jesucristo le dijo: mire, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El propósito del Apocalipsis es mostrarnos lo que va a suceder pronto, mostrarnos la gloria del Padre, mostrarnos la gloria del Hijo, su segunda venida. Amén. Y la palabra pronto en griego es la palabra tachei. Y de esa palabra tachei viene la palabra tacómetro. Y el tacómetro es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad. La palabra pronto, ¿cuál es la palabra griega para pronto? Tachei, que quiere decir que tacómetro. Y era el instrumento que se utilizaba para medir la velocidad. Pronto. Quiere decir que cuando comiencen a cumplirse en estos acontecimientos, hay un tacómetro, un tachei, algo que cuando comienza a ocurrir va a suceder pronto. Tachei
tacómetro, el instrumento para medir la velocidad. Y pronto que aparece en la Biblia, esa palabra no lleva la idea de comenzar a cumplirse, sino que la idea de esta palabra tachei significa cumplimiento completo. Quiere decir que cuando comiencen a cumplirse los acontecimientos que están en Apocalipsis, se van a cumplir pronto, en poco tiempo, no se va a demorar. Amén. Apenas ocurre el rapto de la iglesia, vendrá el reinado del anticristo, durará 7 años, apenas terminen los 7 años viene el milenio, pero todo eso va a ocurrir pronto, cuando ocurra. Y en el Lucas 18, versículo 8, esa palabra pronto aparece en la oración que hizo la viuda al juez injusto. Y luego Dios respondió y Dios le dijo: ¿acaso Dios no se levantará y les dará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto se levantará y les dará justicia. Pronto se levantará. Esa palabra pronto es que aunque usted crea que Dios está quieto, como que Dios no te ha bendecido, como que Dios se olvidó de ti, hermano, cuando Dios comience a hacer algo por ti y en tu vida, lo hará pronto. Aunque la bendición parezca que se está tardando, cuando Dios comience a bendecirnos, eso será pronto. Pronto se levantará. Y el Apocalipsis tiene que ver con esa palabra. Y esa palabra pronto, que es tachei en el griego, tacómetro, esa palabra pronto tiene que ser comprendido no según la medida del tiempo humano, sino que debe ser comprendido la palabra pronto según el tiempo de Dios, como en 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que la palabra pronto no puedes mirarlo dentro del pensamiento humano, sino de acuerdo al tiempo de Dios. Y esa palabra pronto tiene que ver con el tiempo computado por Dios, que en griego es la palabra kairos, el tiempo de Dios. Muchas cosas quisiéramos que ocurrieran ya. Yo he escuchado gente que dice: Señor, yo quisiera que tú vinieras ya para salir de este mundo tan malvado. Quisiéramos que el tiempo fuera ya, pero no. El tiempo pronto tiene que ver según el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, cuando el tiempo comienza a ocurrirse, va a ocurrir pronto. Quiere decir que los hechos están relacionados con la segunda venida de Cristo. Y cuando Dios venga, sucederán en breve, muy pronto, los acontecimientos. Y lo que hace Apocalipsis es que el Apocalipsis declara hasta 7 veces, y recuerde que el número 7 en la Biblia es muy significativo. 7 significa perfección, algo completo, algo perfecto, plenitud, que no le falta nada. Y en la Biblia, en el libro del Apocalipsis aparece 7 veces la palabra pronto o sus derivados. Vamos a mirarlo, algo que usted va a descubrir pronto. Esa palabra pronto aparece 7 veces en la Biblia de diferentes palabras. Vamos a mirar. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo ¿qué? Está pronto, está cerca. En capítulo 3, versículo 11 aparece la segunda palabra pronto o sus derivados. Capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí, yo vengo ¿cuándo? Pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Van 2 veces la palabra pronto con sus derivados. Y esto no es casualidad. ¿Por qué aparece 7 veces? Porque va a ser perfecto ese cumplimiento. La tercera que aparece es en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 6, dice lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Van 3 veces. La otra está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo pronto. 4 veces que aparece en la Biblia hasta ahora, Apocalipsis, esa palabra. La quinta
aparece en Apocalipsis 22, versículo 10. Y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, está pronto. Diga conmigo, el tiempo está pronto. 5 veces hasta ahora. La sexta aparece en Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo pronto. Y la última que aparece en Apocalipsis es Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 7 veces aparece en el libro de Apocalipsis la palabra pronto o en breve o sus derivados, dando a entender que si el número 7 significa perfección, cumplimiento, que no falta nada, esto se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Ya hemos visto entonces el autor intelectual, hemos visto el propósito del libro del Apocalipsis. Ahora miremos los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios o quienes debían recibir este hermoso libro de esta hermosa revelación? En el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1 encontramos tanto el autor intelectual, encontramos también el propósito del libro, como los destinatarios. ¿Quiénes son un destinatario? Aquellos que reciben. Cuando usted manda una carta, espera que llegue al destinatario. Puede ser tu hijo, tu papá, tu mamá, que llegue al destino por el cual tú has enviado esa encomienda. La Biblia se escribió para unos destinatarios, especialmente el libro del Apocalipsis. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a ¿quiénes? ¿A quiénes? Entonces, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Y usted y yo quiénes somos? Los siervos del Señor. Quiere decir que usted y yo somos los destinatarios, la gente que debe recibir este libro. Lamentablemente por muchos años nos hemos robado el privilegio de haber recibido como destinatarios un libro que fue escrito para nosotros. Dígale a tu lado, Apocalipsis fue escrito para ti y para mí. Vamos, dígaselo. Tú eres el destinatario. Lamentablemente tenemos este libro en la casa escondido, allá con guardado, y nunca hemos leído este libro y nos hemos perdido, hermanos, la bendición de saber que somos los destinatarios, por lo cual Dios escribió este libro para entregárselo a sus siervos. La palabra siervo es la palabra esclavos. Amén. Es la palabra técnica de esclavos. Y los siervos o los esclavos de Dios son personas que están sujetas a la palabra de Dios. Un esclavo, un siervo de Dios o un esclavo de Jesucristo es alguien que está sujeto a la palabra de su amo. ¿Alguien dice amén? Es alguien que está ocupado en los intereses del soberano, en los intereses de Dios. Un siervo, un esclavo es alguien que ha sido comprado por la sangre. Quiere decir que la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo tiene el propósito de que usted y yo como sus siervos, como sus esclavos, tengamos conocimiento, hermano y hermana, de lo que va a suceder pronto. Era el propósito de la revelación, el propósito del Apocalipsis es que usted y yo como siervos de Dios tengamos el conocimiento de lo que va a suceder pronto. Lamentablemente el mundo de hoy vive ignorando lo que está ocurriendo. Y el mundo, la naturaleza nos está diciendo algo. Hace poco en Israel estaban cayendo del cielo lluvia de piedras. No sé si vieron los videos, hermano. Piedras cayendo del cielo, carros destrozados. Lo que está ocurriendo con los terremotos, lo que ocurrió ahora con el huracán, algo nos está diciendo, y eso está diciendo que esto está a punto de comenzar a cumplirse pronto, mi hermano. Y la revelación se escribió para que usted y yo como destinatarios, al entenderlo y al leerlo, entendamos y comprendamos lo que va a suceder pronto. Amén. Un siervo, que es el destinatario, o un esclavo, es alguien que ha sido comprado por su Señor y ha sido comprado con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y ¿qué? Y nos lavó
de nuestros pecados ¿con qué nos compró Cristo? ¿Con qué nos hizo sus esclavos? Con su sangre Él nos libró del pecado, nos libró de este mundo con su muerte al derramar su sangre. Con esa sangre fue que nos compró. Y ahora somos esclavos, siervos de Jesucristo, no por obligación, sino por amor y por agradecimiento. Estamos tan agradecidos y amamos a Dios lo que Él hizo por nosotros, que hoy decimos: Señor, somos tus esclavos, somos tus siervos. Y un esclavo es aquel que no hace lo que quiere, sino que hace lo que su Señor le dice que haga. ¿Cuántos siervos hay aquí? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay que aprender la Biblia, mi hermano. Escuche, Primera de Corintios capítulo número 6 versículo número 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio con que fuimos comprados? Con su sangre. ¿Con qué precio fuimos comprados? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién es su cuerpo y su espíritu? ¿De quién es su vida? ¿Por qué es de Dios? Porque Él la compró con su sangre. Amén. Somos de Él. Y Él escribió el libro de Apocalipsis para que sus siervos, los esclavos, los que han sido comprados con su sangre, entiendan, comprendan que la venida de Cristo está muy cerca, mi hermano y mi hermana. Maranata, Cristo viene pronto. Viene por una iglesia que Él espera. Amén. Vamos a mirar cuáles son los portadores de la revelación. Recuerde que los portadores de la revelación, el autor intelectual es Dios Padre, pero habían unos portadores de la revelación. Y vamos a mirar, versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Estos dos versículos también nos hablan de los portadores de la revelación. Primero, un portador de la revelación era su siervo Juan. Pero antes de Juan recibirla, había otro portador. ¿Y era quién? El ángel. ¿Quién se la entregó a Juan? Eran los portadores. Cristo es el objeto de la revelación, es el motivo de la revelación. Pero el portador eran dos. Era el ángel y ¿quién más? Podríamos decir entonces que habían dos portadores de la revelación. Uno era un portador divino y el otro era un portador humano. El ángel representa el portador divino de la revelación y Juan representa el portador humano de la revelación. Juan es un destinatario, pero también, aunque Juan recibió del ángel como destinatario la revelación, también el ángel tenía la responsabilidad de transmitirle a Juan para que Juan la transmitiera a la iglesia. Así que este texto nos habla de que habían dos portadores de la revelación. Uno es un portador divino o un portador celestial. Vamos, un portador celestial. El portador celestial, ¿quién es? El ángel. El ángel. Y este principio de ese portador nos muestra de que siempre que Dios quiere hacer algo, tiene un ministerio angelical para trabajar juntamente con nosotros. Y hay unos versículos muy fuertes que me hablan de ese ministerio angelical. Por ejemplo, Mateo 18, versículo 1. Mateo capítulo 18, versículo 1. Mateo 18, versículo 1. Me habla del portador celestial, del ángel. Y cuando la Biblia muestra el ángel, nos está hablando de una manera muy profunda el ministerio angelical. Mateo 18, 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron, a ver si es la cita. Mateo 10, versículo 10, perdón. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que ¿qué? Que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando la Biblia habla de que el ángel viene a entregar la revelación a Juan, quiere decir que en el cielo hay ángeles con un ministerio especial. Y es que Dios en el cielo tiene ángeles asignados para usted y para mí,
que tienen un ministerio especial y es servir a los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Quiere decir que usted, hermano y hermana, usted y yo no estamos solos. Tenemos la compañía de ángeles puestos por Dios para que nos cuiden a nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, si ha visto en algún momento la intervención de ángeles que usted dice, wow, eso fue algo divino. Fueron ángeles que en algún momento te salvaron a ti. Recuerdo una vez que yo iba en una bicicleta, montado en bicicleta, y me quedé sin frenos y cogí una velocidad la bicicleta. Cuando pasé por una avenida, hermano, pasó un bus y no sé, algo me jaló, hermano. Yo sentí que en cuestión de un segundo estaba a 2 cuadras y el tipo del bus había parado insultándome con groserías, con madrazos, y yo pude ver que alguien me cogió y me jaló. Cuando iba a pasar el bus a atropellarme, yo puedo decir que ese día me salvó la vida de ser atropellado un ángel del Señor. ¿Cuántos han visto la mano de los ángeles en su vida? Guardándoles. Los ángeles no deben ser adorados, no deben ser admirados ni adorados, jamás. Hay que adorar a Dios. Los ángeles simplemente son agentes de Dios, ministros de Dios, y un ministro es un servidor. Los ángeles están puestos para servirnos a nosotros. Por eso la Biblia dice en el capítulo 18, versículo 10, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos. Quiere decir que hay ángeles que tú y yo tenemos en el cielo y que siempre están esperando, mirando el rostro de Dios cuando Dios les dé una orden para que vengan y nos guarden y nos protejan a nosotros. Amén, hermano y hermana. Y también en Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, me habla de los ángeles, de ese portador celestial. Y los ángeles tienen la tarea de portar un ministerio, y es para atender el llamado de Dios, ven el rostro de Dios, esperando que Dios les dé la orden para venir a atendernos a nosotros, a guardarnos a nosotros, a protegernos. Por eso uno puede decir, Señor, manda ángeles que me protejan. Puedes orar pidiendo ángeles. Cuando sientas temor y sientas miedo y veas que hay un problema grande y ves que hay demonios que quieren destruir tu vida, tú puedes clamar al Señor y decirle, Señor, por favor, manda ángeles. Yo pido que vengan ángeles y me guarden. Y cuando Dios manda a sus ángeles. Hebreos capítulo número 1, versículo 13 y versículo 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles qué? Espíritus ministradores. ¿Qué es ministrar? Es servir. Quiere decir que los ángeles en el cielo cumplen una tarea, estar dispuestos a ministrar, a servir. ¿Y a quiénes sirven los ángeles? ¿A quiénes sirven los ángeles? A los escogidos de Dios. Siga leyendo. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Tú y yo, hermano y hermana, a nuestro lado tenemos ángeles servidores que han sido enviados para que te sirvan a ti, nos sirvan a mí y nos guarden en tiempos de dificultad. ¿Cuántos saben que en el cielo usted y yo tenemos ángeles asignados por Dios? Están mirando el rostro de Dios, esperando que Dios les dé una orden para venir a guardarte, a bendecirte, a protegerte, a librarte. Hermano y hermana, usted y yo no estamos solos, el Señor está con nosotros y hay ángeles servidores que están con nosotros. En tus momentos duros hay ángeles que te guardan. Ese ángel es el portador celestial, quien está conformado el ministerio angelical para servir. Pero el segundo portador es el portador humano. ¿Y ese portador humano quién es? Juan. Y la Biblia habla de Juan, dice que Juan era 2 cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 dice que Juan era 2 cosas. El versículo dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La Biblia dice que el portador humano, que era Juan era testigo de 2 cosas. Primero, era testigo de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 2, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. Juan, la Biblia lo presenta como testigo de Jesucristo, y es un testigo de Jesucristo concerniente a las cosas vistas. En Apocalipsis capítulo 1, del 12 al 16, Juan escribe el Apocalipsis dando testimonio de lo que él vio del Cristo glorificado, del Cristo que él vio en Juan 1, 12. Juan tuvo una visión del Hijo del Hombre. Si usted ve el versículo 9, allá aparece el título, una visión del Hijo del Hombre.
Juan tuvo una visión del Cristo glorificado, no del Cristo que estuvo en la tierra. Juan anduvo con Cristo en la tierra, pero ahora ve a Cristo glorificado, al Cristo resucitado, y en toda su gloria Juan lo ve. Y cuando Juan vio, Juan es testigo de lo que vio, concerniente a las cosas vistas en ese capítulo. Y en primera de Juan 1 al 3 nos recuerda su epístola. Juan vio a Cristo. Pero lo segundo de Juan, dice la Biblia, que Juan era testigo de la palabra de Dios. ¿Qué era testigo Juan? De la palabra de Dios. Allí nos representa su evangelio. Juan fue testigo de la palabra, anduvo con él, escuchó las palabras de Jesús, oyó, fue testigo. Y esas dos palabras, testigo de las palabras de Cristo y el testimonio de él, nos habla de que nos recuerda a su evangelio y a las cartas de Juan. Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a hablar de los dichosos o los bienaventurados. Yo declaro hoy en esta mañana que usted es una persona dichosa y usted es bienaventurado. ¿Sabe por qué es dichoso o bienaventurado? Porque está escuchando hoy esta profecía. Voy a hablarle quiénes son los dichosos y quiénes son los bienaventurados. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Significa alguien digno de envidia por la bendición que tiene. Y usted y yo, hermano y hermana, somos dichosos y somos bienaventurados. Versículo número 3 me habla de los dichosos o de los bienaventurados. Versículo 3 dice: ¿bienaventurado quién? ¿Quién es el bienaventurado? El que lee. ¿Está leyendo conmigo? ¿Está leyendo? Entonces, por leer es ¿qué? Porque el versículo dice bienaventurado el que lee. Quiere decir que hay una bendición especial para aquellos que leen el Apocalipsis. Usted que está leyendo hoy conmigo, usted es bendecido, es dichoso, es bienaventurado. Bienaventurados los que leen. ¿Cuántos me están escuchando? Mire lo que dice el versículo. Y bienaventurados ¿quiénes? Los que oyen las palabras de esta profecía. Usted que está escuchando hoy esta predicación, esta explicación de este libro, usted es bienaventurado, es dichoso, es bendecido por el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Pero hay una tercera bendición. Y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una triple bendición o una triple dicha para los siervos del Señor. Primero, hay una bendición para los que leen. Yo no sé por qué la gente le da miedo al Apocalipsis cuando es el libro que más bendiciones trae para los que leen. Amén. Ningún libro de la Biblia dice bienaventurado el que lee o dichoso, pero Apocalipsis empieza diciendo que son benditos y dichosos los que tienen el privilegio de leer este libro. Usted hoy que ha leído conmigo, usted es bienaventurado. Espérate esta semana, porque sé que esta semana Dios va a derramar bendición, cumplimiento de esa dicha. Bienaventurados los que oyen. Usted que vino hoy, expectativa a escuchar, oír. No sé cómo escuchó. Muchos están ahí dormidos por el calor. Quizás no eres un bienaventurado porque no estás prestando atención, pero si está aquí oyendo con atención, usted es bienaventurado, doblemente bienaventurado. No solamente estás leyendo, estás escuchando. Pero si lo que está escuchando y leído hoy lo pone en práctica, será triplemente bendecido, 3 veces bendecido. Amén. Tiene que poner en práctica lo que aquí Dios nos va a hablar. Con estas palabras de dichosos o bienaventurados, el Señor invita a todos sus discípulos, a todos sus siervos, a prestarle una especial atención a este libro, a leerlo, a escucharlo, a poner en práctica lo que Dios nos va a decir. Dios quiere llamar la atención de todos nosotros en esta mañana, para que no tomes esto tan ligeramente, tan livianamente, para que no te duermas, para que estés atento, para que no estés para adentro, no, que estés atento. Quiere llamar la atención para decir que bienaventurado, o sea, una bendición especial para el que lee, para el que escucha y para el que pone en práctica lo que Dios le ha hablado. Y Dios llama la atención con este libro. Debe ser tan conocido este libro que aún los menos entendidos, con el solo hecho de oír su exposición, puedan entender y cumplir sus demandas, que no son gravosas. ¿Usted me está entendiendo hoy lo que le está enseñando? Ya es bienaventurado, ya es un bendecido, mi hermano. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados, allá aparece, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas a la ciudad. Hay bienaventuranzas para aquellos que por esta palabra la ponen en práctica y lavan sus vestiduras, o sea, su vida es agradable delante de Dios. Vamos a mirar a quién le llama Dios bienaventurados. El Señor llama bienaventurados a las siguientes personas, y quiero que le preste atención, porque también esto aparece 7 veces en la Biblia y no es casualidad. El Señor llama bienaventurados primero a los que leen la profecía. ¿Cuál es la profecía? Apocalipsis. Dígale que está a tu lado, tú eres un bienaventurado ya por esa parte. Segundo, son bienaventurados no solamente los que leen, sino los que oyen la profecía de este libro. Usted me está escuchando, ya está siendo bienaventurado. Tercero, son bienaventurados los que guardan lo escrito en esta profecía. Y el motivo de esta dicha, dice el versículo 3, porque el tiempo está cerca. Hermano, el tiempo está cerca. El día de nuestra bendición, de nuestra redención, de nuestra victoria está cerca. Bienaventurado el que guarda sus ropas y el que espera su venida para entrar por las puertas de la santa ciudad y de la nueva Jerusalén. En la Biblia, en el Apocalipsis, encontramos 7 bienaventuranzas. No es casualidad que aparezca 7 veces en la Biblia la palabra pronto en el Apocalipsis, pero que también en el libro de Apocalipsis aparezca 7 veces la palabra bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra, el número 7? Perfección, completo, algo seguro. Si Dios aparece en el Apocalipsis 7 veces la palabra bienaventurado, es que usted y yo vamos a ser seguramente bendecidos por el Señor, dichosos por el Señor. Y vamos a mirar las 7 veces que aparece la palabra bienaventurado en Apocalipsis. En el capítulo 1, 3, ya lo leímos. Bienaventurado el que lee, oye y guarda la profecía. Amén. Bienaventurado el que oye, el que lee, oye y guarda. La segunda bienaventuranza la encontramos en el capítulo 14, versículo 13. Capítulo 14, verso 13, encontramos la segunda bienaventuranza. 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Subraya la palabra bienaventurados, porque eso es una revelación muy especial. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que mueren en el Señor, hermano. Mi papá murió en el Señor, murió siendo un cristiano consagrado. Y dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Sus trabajos terminan, pero las obras de lo que hizo aquí en la tierra sigue con ellos para recibir la recompensa de todas sus obras. Y algún día moriremos y saldremos de tanto trabajo, de tanto trajín, y estaremos bendecidos por el Señor. La tercera bienaventuranza es que son bienaventurados el que vela y guarda sus ropas. Capítulo 16, versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado ¿quién? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela, el que mantiene pendiente, el que mantiene allí vigilante, mi hermano, el que no se descuida en un momento, el que cuida su vida de pecado, el que está allí. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y aquí no habla de una ropa física, habla de la ropa de santidad que Cristo con su sangre nos lavó. Bienaventurado el que guarda sus ropas, el que vela y mantiene una vida santa para el Señor y no anda desnudo para que la gente vea su vergüenza, su desnudez de cómo revela su pecado. La cuarta bienaventuranza la encontramos en el capítulo 19, versículo 9, que dice: y el que me dijo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Algún día, hermano y hermana, tú y yo seremos llamados por el Señor a estar en la cena, en las bodas del Cordero. Amén. Bienaventurados los que son llamados a las bodas. La quinta bienaventuranza está en el capítulo 20, versículo 6, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurados los que
participamos de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es la primera resurrección? Haber resucitado del pecado, muerto en pecado, haber resucitado en Cristo Jesús. Y habrá una resurrección, hermano. Somos bienaventurados. Amén. La sexta bienaventuranza la encontramos en el capítulo 22, versículo 7. Capítulo 22, verso 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda. Y la séptima y última bienaventuranza la encontramos en el capítulo número 22, versículo 14, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 7 veces en el Apocalipsis la palabra bienaventurados. Esto será perfecto, esto será real. Dios cumplirá su palabra. Logramos terminar este capítulo, este tema de hoy. Creí que no iba a alcanzar, pero alcanzamos. ¿Cómo les pareció hasta ahora? Estamos iniciando. ¿Ha entendido algo? ¿Ha oído y ha leído bien? ¿Ha entendido? ¿Va a guardar lo que Dios te ha hablado hoy? ¿Va a guardar, va a vigilar, va a guardar sus ropas que no se ensucien? Cuidado, va a andar bien delante de Dios. Es bienaventurado. Ponga en práctica esto, póngase de pie y démosle gracias a Dios. Yo quiero terminar con esta conclusión diciendo lo siguiente, y es que Dios promete bendecirnos por escuchar y por prestar atención a su palabra. Por eso somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, y Dios nos guardará. ¿Cuántos quieren ser dichosos y bendecidos por Dios? Levante sus manitos al cielo. Dele gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Estamos empezando apenas el libro. Cuando nos profundicemos más vamos a ver el tesoro, la revelación que se nos va a desvelar para que entendamos esto. Levante sus manos, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos tu palabra.